Me llamo Julián Herrera, tengo 43 años y manejo un taxi desde hace más de 15. Vivo en las afueras de Ciudad Juárez, en una casa chica, de esas que siempre parecen más vacías de lo que deberían. No porque no tenga muebles, sino porque ya no hay voces. Antes sí las había. Soy taxista nocturno. No por gusto. Por necesidad. La noche paga mejor y también pregunta menos. Antes de todo esto, mi vida era exactamente como la de muchos. Rutina. Cansancio. Deudas. Un reloj que siempre corre más rápido que uno. Me levantaba con el cuerpo pesado, con esa sensación de que dormir no sirve de nada porque el cansancio no se va. Manejar, esperar pasaje, fumar demasiado, tomar café barato y pensar cosas que no debería pensar. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que creía que trabajar duro servía para algo. Que si uno aguantaba, la vida en algún momento aflojaba el puño. Pero los años pasan y la vida no afloja, aprieta. Perdí a mi esposa hace 4 años. No murió. Se fue. Y eso a veces duele más. Me dejó con un hijo adolescente que apenas me miraba a los ojos y con una casa llena de silencios incómodos. Después vino lo demás, la renta atrasada, el taxi fallando, el miedo constante de enfermarme y no poder trabajar. Porque si no manejaba, no comía. Así de simple. Empecé a sentirme chiquito, como si el mundo fuera demasiado grande y yo demasiado reemplazable. Como si mañana desaparecía, nadie realmente lo notaría. Y ahí empezó todo, no el pacto, no. Las señales. Primero fue el insomnio. Luego, los pensamientos raros. Ideas que no sentía mías. Mientras manejaba, me sorprendía imaginando cómo sería mi vida si tuviera otra oportunidad. Si alguien, lo que fuera, me ofreciera un atajo. Algo rápido. Algo definitivo. No rezaba, pero hablaba solo. Le hablaba al volante. A la noche. Al aire. Decía cosas como: lo que sea, ya no puedo más. Que pase algo. No me importa cómo. Y la noche parecía escuchar. Mis pasajeros también empezaron a cambiar. Gente callada. Miradas largas por el retrovisor. Algunos me hacían preguntas personales, como si me conocieran. Uno incluso me dijo una vez, sin venir a cuento: usted está cansado de ser bueno, ¿verdad? Me reí nervioso, pero esa frase se me quedó pegada como espina. Luego vinieron las emociones fuertes. Ira sin motivo. Tristeza pesada. Y algo más, una especie de expectación. Como cuando sabes que algo está por pasar, pero no sabes qué. Hubo noches en que juraría que el taxi olía distinto. Más frío. Más viejo. Y sueños demasiado reales. Siempre el mismo, yo manejando por una carretera interminable, con alguien sentado atrás, sin rostro, respirando lento, esperando que yo dijera algo. No sabía qué quería. Solo sabía que ya no podía seguir igual. Y fue entonces cuando, una noche cualquiera, recibí un viaje que no aparecía en la aplicación. Un destino que no figuraba en el mapa. Y una sensación en el pecho que me dijo, con claridad brutal, que si aceptaba ese pasaje, nada volvería a ser normal. No sé por qué acepté ese viaje. Bueno, sí lo sé. Lo acepté porque ya estaba cansado de decir que no a todo en mi vida. La solicitud apareció de golpe. Sin sonido. Sin notificación. Solo estaba ahí, parpadeando en la pantalla del celular viejo que usaba para trabajar. El punto de recogida no tenía nombre, solo un punto rojo en medio de una calle industrial que yo conocía bien, demasiado bien. Nadie pedía taxi ahí después de las 11. Miré el reloj del tablero, 2:17 de la mañana. Pensé en ignorarlo. De verdad lo pensé. Incluso llevé el dedo al botón para rechazarlo.
Pero sentí algo raro en el pecho, como un apretón lento, constante, parecido a cuando sabes que tomaste una mala decisión, pero todavía no pasa nada. Acepté. Mientras manejaba hacia el punto, me di cuenta de algo inquietante: no había tráfico. Ni un solo coche. Ni perros. Ni borrachos. La ciudad parecía contener la respiración. Las luces de los postes parpadeaban, una sí, otra no, como si marcaran un ritmo que solo ellas entendían. Aparqué frente a una fábrica abandonada. Motor encendido. Puertas cerradas. Esperé. Al principio pensé que nadie iba a salir. Que tal vez era una broma o un error del sistema. Ya estaba por cancelar cuando escuché el golpe en la ventanilla trasera. No fue fuerte. Fue educado. Preciso. Cuando lo vi por el retrovisor, sentí un escalofrío seco, de esos que no te recorren la espalda, se te quedan clavados. Era un hombre normal. Demasiado normal. Traje oscuro. Zapatos limpios. Cabello peinado con cuidado. No parecía alguien que esperara taxi en un lugar así, a esa hora. Buenas noches, dijo, entrando al asiento trasero sin pedirme que abriera. Gracias por venir. Su voz era tranquila. Cálida. Como la de alguien que está acostumbrado a que lo obedezcan. No pregunté el destino. No sé por qué. Simplemente arranqué. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que no podía verlo bien por el espejo. No era oscuridad. Era como si mi mirada resbalara. Cada vez que intentaba fijarme en sus ojos, algo me obligaba a volver al camino. Trabaja mucho, dijo de pronto. No era una pregunta. Lo necesario, respondí. No. Trabaja demasiado. Sentí el impulso de frenar. No lo hice. Siguió hablando, como si me conociera desde siempre. Comentó cosas pequeñas: el ruido del motor, el desgaste del volante, el olor a café viejo impregnado en el tapizado. Cosas que nadie nota, salvo alguien que observa con atención. La gente cree que el cansancio es físico, añadió. Pero el suyo no lo es. Apreté los dedos contra el volante. No recuerdo haberle contado nada. No recuerdo haberle dado pie. El camino empezó a cambiar. No físicamente, no como en las películas. Seguían siendo calles conocidas, pero algo estaba fuera de lugar. Las tiendas cerradas tenían las persianas levantadas. Los semáforos estaban siempre en verde. Los relojes digitales marcaban horas distintas. ¿A dónde vamos?, pregunté al fin. A donde usted siempre quiso ir, respondió. Pero nunca se permitió. Me reí. Una risa nerviosa, breve. Mire, señor, yo solo manejo. Eso es lo que le hicieron creer, dijo. Manejar. Aguantar. Callar. Esperar. El silencio que siguió fue pesado. No incómodo. Denso. Como si el aire tuviera memoria. Sentí algo raro en la cabeza. Imágenes que no eran mías, mi casa sin grietas, mi hijo sonriendo como antes, cuentas pagadas, mañana sin miedo. No eran fantasías exageradas. Eran versiones posibles de mi vida, versiones que nunca llegaron. ¿Le gustaría descansar, Julián?, preguntó. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Yo nunca le había dicho mi nombre. El taxi siguió avanzando solo. Literalmente. Mis pies ya no presionaban los pedales. El volante se movía suave, seguro, como guiado por manos invisibles. Quise hablar. No pude. Quise detenerme. No quise lo suficiente. Sentí una emoción nueva, peligrosa. No era miedo. Era alivio. Como si alguien, por fin, se hiciera cargo. El hombre detrás de mí suspiró, satisfecho, y dijo algo en voz baja, palabras que no entendí,
pero que reconocí. No por el idioma, por la intención. Y supe, en lo más profundo, que esa noche no era una noche cualquiera. Que yo ya había cruzado algo, aunque todavía no sabía qué. El taxímetro seguía corriendo. Pero el tiempo, no. Y mientras avanzábamos por una calle que ya no figuraba en ningún mapa, entendí que había cosas que te observan durante años, esperando solo un momento de debilidad para sentarse contigo, en silencio. Y escuchar todo lo que nunca te atreviste a decir en voz alta. No sé cuánto tiempo estuvimos manejando así. Podrían haber sido 10 minutos o una hora entera. El reloj del tablero dejó de avanzar, pero el motor seguía encendido, respirando como un animal tranquilo. Afuera, la ciudad ya no parecía Ciudad Juárez. Las calles eran las mismas, pero vacías de historia, como escenarios montados a las apuradas. El hombre detrás de mí no hablaba. Y eso era peor. Sentía su presencia como se siente el calor de una fogata aunque no la mires. No hacía ruido, no se movía, pero estaba ahí, atento. Esperando algo de mí. Tragué saliva. ¿Usted hace esto seguido? Pregunté, sin saber por qué. Todo el tiempo, respondió. Solo que casi nadie se da cuenta. Giré por una avenida larga, recta, iluminada por luces blancas que no proyectaban sombras. Me di cuenta de que ya no reconocía ningún negocio, ningún graffiti, ninguna esquina. Era como una copia limpia de la ciudad, sin errores humanos. La gente piensa que llega a este punto de golpe, continuó. Pero no. Llegan de a poco. Con decisiones pequeñas. Con silencios. Con noches como la suya. Sentí un nudo en la garganta. Yo no hice nada malo, dije. Todavía, contestó, sin burla. Pero lo pensó. Y eso cuenta. Me habló de mi vida como si hubiera estado ahí siempre. De la primera vez que pensé en rendirme. De la noche en que, sentado en la cocina a oscuras, deseé no despertar. De cada vez que miré al cielo esperando una señal y no llegó ninguna. No es mal hombre, Julián, dijo. Solo es un hombre cansado. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier amenaza. El taxi frenó solo, suave, frente a una gasolinera abandonada. El letrero estaba encendido, pero no marcaba precios. Marcaba fechas. Todas eran del pasado. Baje, ordenó. No fue una orden dura. Fue inevitable. Al poner un pie afuera, sentí el suelo frío, como si hubiera estado a la sombra toda su vida. El aire no olía a gasolina. Olía a lluvia vieja y metal. No había viento, pero algo se movía. El hombre bajó detrás de mí. Esta vez pude verlo mejor. Su rostro seguía siendo normal, demasiado. Sin cicatrices, sin arrugas profundas, sin expresión definida. Era como si su cara se acomodara a lo que yo necesitaba ver. Aquí la gente suele decidir cosas importantes, dijo, caminando entre las bombas oxidadas. Aunque crea que no. ¿Quién es usted? Pregunté. Sonrió apenas. Alguien que escucha. Se detuvo frente a una pared cubierta de anuncios viejos. Entre ellos, uno me llamó la atención, era un anuncio de taxis. El número de teléfono era el mío. Pero el papel estaba amarillento, como de hace décadas. ¿Esto es una broma? Dije, con la voz quebrada. No, respondió. Es una posibilidad. Empecé a sentir presión en la cabeza. No dolor. Peso. Como si muchos recuerdos que no viví intentaran entrar al mismo tiempo. Versiones mías, mejor vestido, más seguro, más frío. Yo, pero sin miedo. Usted no quiere dinero, continuó. Quiere descanso. Quiere que deje de doler. Negué con la cabeza. Todos dicen eso, añadió. Hasta que entienden el precio real de seguir como están.
Miré alrededor. No había salida clara. La carretera por la que llegamos no estaba. En su lugar, solo oscuridad. ¿Y si digo que no? Pregunté. Me miró fijo por primera vez. Sentí que, si sostenía la mirada un segundo más, algo en mí se rompería. Ya lo dijo muchas veces, respondió. Y aquí está. Volvió hacia el taxi. Abrió la puerta trasera y me hizo un gesto para que entrara. No con la mano, con la certeza de que no había otra opción. Al sentarme, vi algo que me heló la sangre. El asiento delantero del copiloto estaba mojado. Como si alguien hubiera estado llorando ahí durante horas. Hay viajes que no aparecen en la aplicación, dijo mientras cerraba la puerta. Pero siempre se cobran. El motor se encendió solo otra vez. Y mientras el taxi avanzaba hacia un lugar donde las luces se apagaban una por una, entendí que ya no estaba simplemente trabajando una noche más. Estaba siendo evaluado. El taxi avanzaba despacio, como si ya no tuviera prisa. Las luces de la ciudad desaparecieron por completo y fueron reemplazadas por un resplandor opaco, amarillento, que no venía de ningún poste ni farola. Era como si el cielo mismo estuviera cansado de alumbrar. Yo respiraba hondo, pero el aire no me llenaba los pulmones. Cada inhalación se quedaba a medio camino, como si algo invisible me apretara el pecho desde adentro. El hombre iba atrás, tranquilo, con las manos apoyadas en las rodillas, observándolo todo sin mover un músculo. ¿Siempre termina así?, pregunté, con la voz seca. No, respondió. A veces termina peor. No supe qué contestar. El camino empezó a estrecharse. Ya no había marcas en el asfalto. El taxi seguía avanzando con una seguridad que me daba más miedo que cualquier derrape. Quiero que entienda algo, Julián, dijo. Yo no obligo a nadie. Nunca lo hice. La gente llega sola. Yo solo acompaño. Miré el retrovisor. Por primera vez vi sus ojos con claridad. No eran rojos ni brillantes. Eran oscuros. Profundos. Como pozos donde algo cae y no vuelve a salir. Usted cree que su vida se arruinó por mala suerte, continuó. Pero la mala suerte no insiste tanto. No vuelve cada noche. No se sienta con usted cuando apaga el motor y se queda mirando el tablero sin ganas de llegar a casa. El taxi giró hacia un barrio que no debería existir. Casas iguales, alineadas, sin ventanas encendidas. Todas con la puerta cerrada. Todas con el mismo número. Aquí viven los que aceptaron sin darse cuenta, dijo. Los que firmaron con actos, no con palabras. Sentí un escalofrío. ¿Firmaron qué?, pregunté. Sonrió apenas. Tranquilo. No estamos ahí todavía. Pasamos frente a una casa donde la puerta estaba entreabierta. Dentro vi a un hombre sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Podría haber sido yo. Más joven. Más viejo. No lo supe. Ellos también pensaron que solo era un mal momento, añadió. Que aguantar era una virtud. Quise cerrar los ojos. No pude. ¿Por qué yo?, dije. Porque usted escucha, respondió. Porque cuando el mundo le habló con golpes, usted agachó la cabeza. Pero cuando el silencio le habló, respondió. El taxi se detuvo otra vez. Frente a un edificio sin letrero. Sin nombre. Solo una puerta negra, alta, demasiado limpia para ese lugar. El hombre abrió la puerta trasera y bajó. Yo seguía inmóvil. No voy a obligarlo, dijo. Pero tampoco voy a mentirle. Se inclinó un poco hacia mí. Después de esta noche, va a saber cosas que no se pueden olvidar. Va a sentir oportunidades donde antes solo había miedo. Y eso es peligroso. El aire se volvió más pesado. Sentí un zumbido en los oídos,
como si algo estuviera afinando una cuerda dentro de mi cabeza. Todavía puede dar la vuelta, añadió. Volver a su vida. A su cansancio. A su rutina. Hizo una pausa larga. Demasiado larga. Pero ya no la va a sentir igual. Miré la puerta negra. No sabía qué había detrás. Solo sabía que, de alguna forma, ya estaba más cerca de ella que de mi casa. El taxímetro seguía encendido. Marcaba una cifra imposible. Números que no reconocía. Y mientras el hombre esperaba, paciente, entendí que esa noche no se trataba de elegir entre el bien o el mal, sino entre seguir sobreviviendo o empezar a deber algo. No bajé del taxi de inmediato. Me quedé con las manos apoyadas en el volante, sintiendo cómo vibraba suavemente, como si el motor tuviera pulso propio. La puerta negra seguía ahí, inmóvil, esperándome. No emitía nada, ni luz, ni sombra. Y eso era lo peor. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. El suficiente para arrepentirse, respondió él. Nunca el suficiente para pensarlo bien. No me miró cuando lo dijo. Estaba de espaldas, observando el edificio como quien revisa un trámite ya aprobado. ¿Qué es este lugar?, insistí. Un punto de paso, contestó. Como su taxi. Como usted. Eso me dolió más de lo que quise admitir. Salí del vehículo. El aire afuera era distinto, más denso, como si cada paso costara un poco más de energía. Cerré la puerta y el sonido resonó demasiado fuerte, multiplicándose entre las paredes del edificio. Mire bien, Julián, dijo. Antes de seguir, mire bien. Observé mis manos. Temblaban. No de miedo puro, sino de agotamiento. De años. De noches sin sentido. De conversaciones que nunca tuve con mi hijo. De cosas que quise decirle a mi esposa y siempre dejé para después. Usted no es el primero, continuó. Ni será el último. Pero cada uno cree que su historia es única. Caminamos unos pasos. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente mis piernas avanzaron. La gente imagina cuernos, fuego, gritos, añadió. Pero esto es más humano. Más íntimo. Me detuve. Yo no quiero hacer daño, dije. Se giró lentamente. Nadie viene queriendo eso. Sus ojos volvieron a fijarse en los míos. Sentí algo extraño, como si me estuviera midiendo por dentro. No mis actos, mis grietas. Dígame algo, Julián, preguntó. Si mañana despertara con todo resuelto, ¿a quién le agradecería? No supe responder. La puerta negra se abrió sola. Sin ruido. Adentro no había oscuridad total, sino una luz tenue, cálida, casi acogedora. Un pasillo largo. Paredes lisas. Piso limpio. Demasiado limpio. No tiene que entrar, dijo. Nadie lo empuja. Pero su voz ya no sonaba como una invitación, sonaba como un recordatorio. Di un paso hacia adentro y sentí un cosquilleo recorrerme la espalda, como cuando una idea peligrosa empieza a sentirse lógica. El aire del interior era tibio. Familiar. Olía a madera vieja y café recién hecho. Aquí la gente suele hablar mucho, comentó. Cosas que jamás se animaron a decir. Vi puertas a los lados del pasillo. Todas cerradas. Algunas parecían nuevas. Otras, gastadas. Desde una de ellas creí escuchar un sollozo ahogado. Desde otra, risas suaves. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Momentos, respondió. Decisiones. Versiones de usted que no tomó. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si me arrepiento después? Me miró sin expresión. Eso también pasa. Avanzamos un poco más.
No sabía cuánto tiempo había pasado desde que salí de la ciudad real. Pensé en mi hijo. En si ya estaría dormido. En si notaría mi ausencia si no volvía esa noche. Hay algo que no le dije, añadió de pronto. No todos los viajes terminan cuando el taxi se detiene. El pasillo parecía alargarse. La puerta detrás de mí ya no estaba a la vista. Y por primera vez desde que acepté aquel viaje, sentí una certeza incómoda. No importaba cuánto caminara. Había cosas que ya venían caminando conmigo. No recuerdo en qué momento dejé de caminar por decisión propia. Solo sé que el pasillo parecía acomodarse a mi paso, como si supiera exactamente cuánto podía soportar. Las puertas a los lados ya no estaban cerradas del todo. Algunas tenían pequeñas rendijas y al pasar frente a ellas veía fragmentos de escenas que me sacaban el aire. En una, estaba mi hijo, más grande, mirándome con una mezcla de orgullo y distancia. En otra, yo mismo, sentado en un taxi nuevo, sonriendo sin ganas. En otra, no había nadie. Solo una silla vacía frente a una mesa. No todas las opciones son mejores, dijo el hombre, caminando a mi lado. Algunas solo duelen menos al principio. Me detuve en seco. Basta, dije. Ya entendí. Sea lo que sea esto, ya entendí. Se giró hacia mí. No estaba molesto. Tampoco satisfecho. Era la mirada de alguien que ha visto esa reacción demasiadas veces. No, respondió. Todavía no. Chasqueó los dedos. El pasillo desapareció. Estaba de nuevo en el taxi. El motor encendido. El taxímetro en cero. Afuera, la ciudad normal. Un semáforo en rojo. Un perro cruzando la calle. El reloj marcaba 2:18 de la mañana. Un minuto después de haber aceptado el viaje. Giré la cabeza, desesperado, hacia el asiento trasero. Vacío. No, murmuré. Mi celular vibró. Una notificación de la aplicación. Viaje completado. Califique su experiencia. Sentí una risa nerviosa escaparse sola. Me pasé la mano por la cara, sudado, temblando. Todo había sido una alucinación. Estrés. Cansancio. Nada más. Eso quise creer. Arranqué. Necesitaba volver a casa. Ver a mi hijo. Comer algo. Dormir. Olvidar. Pero mientras manejaba, empecé a notar los cambios. El motor sonaba mejor. El volante ya no vibraba. El tanque marcaba lleno, aunque juraría que estaba casi vacío. Pasé frente a una tienda y el reflejo del vidrio me devolvió una imagen distinta. No más joven. No más guapo. Más tranquilo. Demasiado. Mi celular volvió a vibrar. Un mensaje. Sin número. Ahora escucha con más claridad. Frené en seco. ¿Qué hiciste? Susurré al asiento trasero vacío. No hubo respuesta. Pero sentí algo familiar, ese alivio peligroso. Esa sensación de que, por primera vez en años, no estaba solo con mis problemas. Esa misma semana todo empezó a acomodarse. Más viajes. Mejores propinas. Gente que me recomendaba. Oportunidades que aparecían sin explicación. El cansancio seguía ahí, pero ya no dolía igual. Y lo peor de todo, dejé de cuestionarlo. Una noche, mientras limpiaba el taxi, encontré algo en el asiento trasero. No estaba ahí antes. Lo sé. Era una llave negra. Pesada. Sin marca. Esa noche soñé con la puerta. La misma puerta negra. Esta vez abierta. Y una voz, tranquila, paciente, diciéndome: no todos los acuerdos se hablan, Julián. Algunos se viven. Desde entonces manejo solo de noche.
Hay viajes que acepto sin mirar el destino. Hay pasajeros que no aparecen en la aplicación. Y a veces, cuando alguien sube y me dice que está cansado. Demasiado cansado. Siento el asiento trasero hundirse un poco más. Como si alguien se acomodara. Y escucho esa voz, muy cerca de mi oído, susurrando con calma. Dales tiempo. Ellos solos preguntan.